Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos a hablar sobre el materialismo histórico. Cuando hablamos de materialismo histórico, estamos hablando de una de las teorías más influyentes para comprender cómo funciona la historia, la sociedad y la política contemporánea. Esta teoría fue elaborada en el siglo XIX por Karl Marx y Friedrich Engels, dos pensadores que vivieron un momento de profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. Para Marx, la historia no se explica por las ideas, por los grandes líderes o por los acontecimientos aislados, sino por algo mucho más profundo y estructural, que es la forma en que los seres humanos producen sus medios de vida y cómo se organizan para producirlos. Dicho de otra forma, el materialismo histórico sostiene que la base económica de una sociedad determina, en última instancia, su organización política, su cultura, sus leyes y su forma de pensar. Para entender por qué surge esta teoría es fundamental situarnos en el contexto. Nos trasladamos a finales del siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, en plena revolución industrial. En este periodo se produce un cambio radical en la forma de producir. La mejora de la máquina de vapor por parte de James Watt en torno al 1770 permite transformar la energía térmica del carbón en energía mecánica, lo que impulsa definitivamente el desarrollo de la industria, del transporte y el comercio. Aparecen las grandes fábricas, crece de forma espectacular la industria textil, la minería del carbón, la producción de hierro y acero, y se revolucionan los sistemas de transporte con el ferrocarril y el barco de vapor. Este proceso industrial provoca transformaciones profundas en todos los ámbitos de la vida. Millones de personas abandonan el campo y se trasladan a las ciudades para trabajar en la fábrica. Las ciudades crecen de forma desordenada, aparecen barrios obreros muy pobres, con durísimas condiciones de vida, mientras una nueva clase social, que es la burguesía industrial, acumula enormes fortunas. Al mismo tiempo, Europa se expande por el mundo a través del colonialismo, explotando territorios en África, Asia y Oceanía. Surgen nuevas potencias como Estados Unidos y Japón. La máquina se impone como símbolo del progreso, pero también convierte al ser humano en una simple fuerza de trabajo, una pieza más del engranaje productivo. En este mundo industrial, desigual y profundamente injusto, donde Marx y Engels desarrollan su pensamiento. Ambos están influidos por la filosofía alemana, especialmente por Hegel, y su método dialéctico, pero le da la vuelta completamente. Mientras Hegel pensaba que el motor de la historia era la idea, Marx sostiene que el motor de la historia son las condiciones materiales de existencia, es decir, la economía. De Feuerbach toma el materialismo, pero lo hacen dinámico, histórico, de ahí nace el materialismo histórico. Según esta teoría, toda sociedad se estructura en dos niveles fundamentales. Por un lado está la infraestructura, que es la base económica, el modo de producción, los medios de producción, la tecnología, la organización del trabajo y las relaciones que se establecen entre quienes poseen los medios y quienes solo poseen su fuerza de trabajo. Por otro lado está la superestructura, que incluye al Estado, el derecho, la religión, la moral, la cultura, la educación y la idea dominante. La tesis central de Marx es que la infraestructura es la que determina la superestructura. Es decir, no vivimos en una sociedad capitalista porque pensamos de cierta manera, sino que pensamos de cierta manera porque vivimos en una sociedad capitalista. Desde este punto de vista, la historia no es una sucesión de hechos aislados, sino el resultado de conflictos entre grupos sociales con intereses opuestos. A este conflicto Marx lo llama lucha de clases. Para él, todas las sociedades que han existido desde que apareció la propiedad y la división del trabajo han sido sociedades divididas en clases. En la antigüedad existía el conflicto entre amos y esclavos, en la Edad Media entre señores y feudales y siervos, y en la sociedad moderna capitalista el gran conflicto se da entre la burguesía y el proletariado. La burguesía es la clase que posee los medios de producción, las fábricas, las tierras, el capital, las máquinas, y el proletariado es la clase que no posee nada salvo su fuerza de trabajo, que se ve obligada a vender para sobrevivir. Según Marx, este conflicto es inevitable porque los intereses de ambas clases son opuestos.
El burgués busca obtener el máximo beneficio, mientras que el proletario busca mejores salarios y mejores condiciones de vida. Esta tensión permanente es para el materialismo histórico el verdadero motor del cambio social. Uno de los elementos más importantes de la teoría de Marx es su análisis del valor de las mercancías. Marx distingue entre el valor de uso, que es la utilidad que tiene un objeto, y el valor de cambio, que es su precio en el mercado. Para él, el valor real de una mercancía depende del tiempo de trabajo necesario para producirla. Sin embargo, el trabajador no recibe en su salario todo el valor que genera. Una parte de ese valor se lo queda el capitalista en forma de beneficio. A esta diferencia Marx la llama plusvalía. Ahí se encuentra, según él, la base de la explotación capitalista. El obrero produce más valor del que recibe y ese excedente es apropiado por quien posee los medios de producción. Pero la explotación no es solo económica. Marx habla también de la alineación del trabajador. El obrero está alineado porque no controla su trabajo, no decide qué produce ni cómo lo produce, no es dueño del resultado de su esfuerzo. Su trabajo se convierte en algo ajeno, impuesto o mecánico. Con el tiempo incluso acaba identificándose más con la mercancía que consume que con su propia condición humana. El ser humano queda reducido a un instrumento del sistema productivo. Ante esta situación, Marx no se limita a describir la realidad, sino que propone un proyecto político. Para él, el capitalismo no es el final de la historia, sino una etapa más. Igual que desaparecieron el esclavismo y el feudalismo, el capitalismo también puede desaparecer. La contradicción entre burguesía y proletariado se hará cada vez más aguda hasta desembocar en una revolución social. Tras esta revolución, el proletariado tomará el poder del Estado en una fase transitoria que Marx llama la dictadura del proletariado, cuyo objetivo será desmantelar el sistema capitalista, eliminar la propiedad privada de los medios de producción y construir una sociedad sin clases, lo que llamamos hoy en día el comunismo. En esta sociedad comunista, según Marx, no existiría la explotación, no existirían las clases sociales y al desaparecer las clases, el Estado dejaría de ser necesario y acabaría extinguiéndose. El Estado, para el marxismo, no es una institución neutral, sino un instrumento de dominación de una clase sobre otra. En la sociedad capitalista, el Estado sirve a los intereses de la burguesía, aunque se presente como representante de todo el conjunto de la población. Estas ideas no se quedaron solo en el plano teórico. A comienzos del siglo XX se produjo la primera gran aplicación política del marxismo con la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. A partir de esta revolución se creó la Unión Soviética y desde allí el marxismo se expandió a numerosos países del mundo durante el siglo XX. Sin embargo, es importante distinguir entre el marxismo como teoría y las diversas aplicaciones políticas que se hicieron de él, muchas de las cuales derivaron en regímenes autoritarios. A lo largo del siglo XX, el marxismo histórico también evolucionó dentro del ámbito académico. Un caso muy importante es el del materialismo histórico británico, desarrollado por historiadores como Eric Hobson y Edward Thompson. Estos autores renovaron el marxismo dentro de la historiografía, centrándose en lo que llamaron la historia desde abajo, es decir, una historia contada desde el punto de vista de las clases populares, de los trabajadores y de la gente común. Thompson, por ejemplo, introdujo el concepto de experiencia para explicar cómo las clases obreras no surgen solo por causa económica, sino también a través de procesos culturales, políticos y sociales. De este modo se superó en parte el determinismo económico más rígido del marxismo clásico. Por otra parte, durante el siglo XX surgió también el materialismo histórico feminista. Durante mucho tiempo el marxismo había sido criticado por centrarse casi exclusivamente en la lucha de clases e ignorar la opresión específica de las mujeres. Las historiadoras feministas empezaron a analizar el papel de la mujer en la producción, en el trabajo doméstico, en los movimientos obreros y en los procesos históricos en general. Autoras como Simone de Beauvoir, Clara Zetkin, Alejandra Kollontai o Judith Butler abrieron nuevas vías de análisis. Se empezó a estudiar la división sexual del trabajo y el papel del patriarcado junto al capitalismo. Algunas teóricas, como Iris Marion Young,
desarrollaron la llamada teoría del sistema dual, según la cual la opresión de la mujer no se explica solo por el capitalismo, sino por la combinación de dos sistemas, el capitalismo y el patriarcado. Llegado a este punto, podemos afirmar que el materialismo histórico ha sido una de las teorías más influyentes de los últimos 2 siglos. Ha marcado profundamente la filosofía, la historia, la economía, la política y los movimientos sociales. Ha sido una herramienta para analizar las desigualdades, el poder, la explotación y las estructuras sociales. También ha recibido numerosas críticas por su determinismo económico, por sus simplificaciones y por las derivas autoritarias de algunos regímenes que se inspiraron en él. Sin embargo, sigue siendo una referencia imprescindible para comprender el mundo en el que vivimos. Como se preguntaba Francis Fukuyama, tras la caída del bloque socialista, si habíamos llegado o no al fin de la historia, la realidad, con sus crisis, sus desigualdades globales, sus conflictos sociales y sus luchas por los derechos, parece demostrarnos que la historia, lejos de haber terminado, sigue más viva que nunca, y que muchas de las preguntas que planteó Marx en el siglo XIX continúan siendo sorprendentemente actuales. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.